Buenas noches. Bueno, vamos a dar comienzo a la siguiente unidad temática. Bien, el tema de recursos humanos es altamente importante dentro de lo que es la gestión con proyectos, ¿no? En realidad, lo relevante en cualquier tipo de organización siempre va a ser el factor humano, ¿no? Es quien hace mayormente la diferencia respecto de un proyecto. Bien. ¿Qué importancia llegará a tener el capital humano en los proyectos de software específicamente? Bueno, el capital humano dentro de lo que es la consideración de valor, todo lo que agrega valor en una organización, en una institución, se denomina activo, ¿no? Entonces, por lo tanto, los activos que corresponden a eh, elementos valuables dentro de una empresa se pueden clasificar en activos tangibles y activos intangibles. Los tangibles serán aquellos que voy a tocar, por ejemplo, una silla, una mesa, un vehículo, ¿no? Y los intangibles, aquellos que no voy a tocar, como por ejemplo el software y también el recurso humano, ¿no? Si bien es cierto, físicamente quizá podría palparlo, pero es un factor que no lo vamos a poder sentir como tal, ¿no? Y este activo intangible se denomina capital intelectual. Una persona vale por lo que sabe, ya nos dice el viejo adagio, más vale, perdón, más sabe el diablo por viejo que por diablo, ¿no? Significa que el factor de experiencia es altamente importante. Entonces, este capital intelectual resulta ser la combinación de características de una organización que la hacen única y valiosa dentro de lo que es la empresa. Dentro de los valores de mercado existe el capital financiero, del cual seguramente han tenido que oír hablar en materias como contabilidad o finanzas, pero también existe el capital intelectual. Dicho capital intelectual se estructura en tres diferentes tipos de capital: el capital humano, capital organizacional y el capital de clientes. El capital humano establece la base para el funcionamiento de las organizaciones con una interrelación, o sea, tenemos dentro de lo que es la organización las relaciones entre los diferentes actores de nuestra institución. Y en función de estos actores podemos sacar a valer, digamos, lo mejor de cada uno de los mismos, que esto sería el potencial que va a tener una persona, ¿no? Dentro de la organización. Bueno, y existen también el capital organizacional y el capital clientes, ¿no? Esos no nos toca verlos ahora. De acuerdo a la Dow Jones, el capital intelectual es el factor que se perfila como clave de la competitividad en el futuro de las empresas, ¿no? Es importante que se valore, se gestione el capital intelectual de tal manera de que podamos usarlo para mejorar el posicionamiento de la organización. O sea, tener una empresa con gente de experiencia, con gente que conoce el rubro, siempre nos va a dar mejores resultados. En nuestro puntual caso específico, respecto a proyectos de software, pues necesitamos gente que domine el lenguaje de programación, pues conozca el sistema gestor de base de datos, etcétera, ¿no? Bien, dentro de los activos financieros intangibles, esto se conoce, este concepto se conoce como de manos a mentes,
podemos considerar diferentes organizaciones listadas ahí, mundialmente conocidas, que tienen aspectos relacionados al capital financiero y al capital intelectual. Y esta relación que existe entre el capital intelectual sobre el capital financiero es el índice de este manos a mentes, que es un índice que establece los activos financieros intangibles de las organizaciones. Entonces, tenemos organizaciones como eBay, Yahoo, Microsoft, Coca-Cola, Intel, General Electric, Ford, General Motors, ¿no? Entre otras, ¿no? De acuerdo al esquema presentado y al índice de crecimiento que tiene este modelo, podemos ver el crecimiento que ha habido respecto al tipo de industria, al tipo de giro de negocio que tenían estas organizaciones. Entonces, bajo el índice de manos a mentes, comparando la proporción de capital intelectual versus el tiempo, sí, tenemos las industrias de tipo agrícola, cuyo capital intelectual es bajo y el tiempo es corto para la generación de divisas, ¿no? Luego tenemos el concepto de la industrialización y con esto pues podemos mencionar diferentes aspectos, por ejemplo, la mecanización, la automatización de algunos procesos, etcétera, ¿no? Aquí se empiezan a crear industrias. Este dato más o menos habla de la primera revolución industrial hasta la última revolución industrial, entre el 1900 y 1970, ¿no? Aquí una de las empresas que nos va a asomar la cabeza es Ford, por ejemplo, ¿no? Que es una industria automotriz. Tenemos más adelante el seguimiento de, bueno, aquí en el ámbito industrial tenemos las relaciones industriales, ¿no? Un poco el relacionamiento con los clientes, con los proveedores, etcétera. Luego, avanzando en el tiempo, entre el año 70 al año 90 del siglo pasado, tenemos la aplicación de este índice de manos a mentes en el área de servicios, donde mayormente se ha aterrizado en esta temporada, ¿no? Y aquí tenemos, por ejemplo, alguna como McDonald's, que es un proveedor de servicios, también tiene producto, pero servicio principalmente es lo que nos ofrece, ¿no? Entre el año 90 al 2008 o más adelante, tenemos ya la era del conocimiento y aquí se aplican conceptos como la de gestión del talento humano, ¿no? Donde se cultiva el poder tener esa cultura institucional, el poder tener trabajadores comprometidos que lideren, etcétera, para poder conseguir nuestros resultados, buscando potenciar aquellos que tienen algún tipo de ventaja competitiva sobre otros, ¿no? Aquí podemos mencionar una industria del conocimiento bastante conocida como Google, ¿no? Bien, el talento es un concepto subjetivo. ¿Qué quiere decir? Que no es un concepto que podamos definir de manera precisa, ¿no? La definición de talento no es una definición universal. A continuación listamos algunas definiciones de lo que es el talento, ¿no? La definición es de alguien que mira a un empleado y lo ve como un talento. Es decir, que lo hace desde su propio modelo o esquema, ¿no? O sea, para decir, esta persona tiene talento, ¿contra qué parámetros estoy jugando para hacer la comparación, ¿no es cierto? ¿Ya? No obstante esta visión subjetiva, hay ciertos datos en común que hacen que se pueda considerar a alguna de las personas como talentos, ¿no? Bien, algunas definiciones de talento decíamos, ¿no?
La industria o negocio en el que trabajamos, el potencial futuro del candidato, que podría ser uno de los futuros directivos. Ahí tiene talento, decimos, ¿no? La elevada rotación en el puesto que ocupa. ¿Qué importancia estratégica del puesto ocupado? Perdón, la importancia estratégica del puesto ocupado. Recibe ofertas laborales continuamente. La dificultad de encontrar una persona para ese puesto. El costo de reposición de la persona. Todos esos aspectos son los que definen a lo que es el talento. Bien, entonces, en la entrevista personal, que es una herramienta de recolección de información y de evaluación también, ¿no es cierto? En lo que corresponde a eh, selección de personal como actividad, ¿no? Entonces tenemos la entrevista personal. ¿Qué es lo que se hace acá, no? Se conocen las vivencias de un cazador de talentos o catador de talentos, ¿no? El talento como un conjunto de elementos que hacen la diferencia personal. ¿Qué es lo que nos va a marcar el talento? El talento nos va a marcar, mostrar la diferencia entre la persona A y la persona B. Ya hemos decidido qué elementos condicionan al talento, ¿no es cierto? Entonces, ese es el concepto de talento. ¿Qué será la gestión del talento, no? Es importante establecer dentro de lo que es recursos humanos, puede ser planillas, puede ser personal, el factor de empoderamiento, ¿no? Este factor de empoderamiento implica que quien vaya a ser parte de la solución ha asumido que es parte de la solución, entonces viene a ofrecer su mejor versión para poder conseguir el resultado, ¿no? Bien, ¿qué dice? Talento es la persona comprometida que pone sus capacidades en práctica para obtener resultados superiores en torno a una organización determinada. Será la capacidad por el compromiso. ¿Qué es lo que caracteriza a un talento? El compromiso personal con el éxito, la capacidad de autodirección, la capacidad y actitud de aprendizaje continuo, la capacidad de interactuar con otros, la flexibilidad y adaptación al cambio, conocimientos técnicos, calidad en servicio al cliente, capacidad de innovación y generación de ideas. El ejercicio de autodesarrollo. Estos elementos marcan lo que va a ser la definición de las características de lo que es talento. El talento hace la diferencia. Un talento es alguien diferente para los clientes, es alguien diferente para los proyectos, es alguien importante para los empleados, es alguien diferente para la organización. Entonces, todos estos aspectos tienen que ser relevados para cuando estamos uh, queriendo darle valor a lo que es el talento. El talento y las competencias. Bueno, el talento dice, tenemos como cimiento, como base, las competencias personales, ¿no? Edad, peso, etcétera, ¿no? Y las, perdón, un segundito, tengo un problemita con el audio. Así. Están haciendo revolución por acá, no sé qué hay. Ya, entonces decíamos,
Tenemos como base las competencias personales, que serían los cimientos, las raíces de lo que vamos a administrar más adelante, que será el talento, ¿no? Vamos a gestionar el talento. Por eso se llaman ahora, digamos, en organizaciones modernas, las áreas de recursos humanos como gestión del talento humano, ¿no? Bien, entonces, estas competencias personales, con el transcurrir de la evolución, de cómo vamos a ir avanzando en el tiempo, en experiencias laborales, etcétera, van a conducir a un resultado que va a ser el fruto, y este fruto se conoce como conductas observables, o sea, lo que mostramos en el día a día, en la convivencia con los demás, ¿no? Esas son las conductas observables. Sí, nos podemos integrar, somos renegones, no podemos coordinar, somos atrasones, ¿no? O somos muy puntuales. Esas son las, las conductas observables. Bien, existe en la actualidad una creciente escasez de talentos. Sí, bueno, con el perdón de la generación de cristal, pero con la situación actual en la que nos encontramos en el desarrollo personal de los profesionales, ¿sí? Ahí hago una puntualización, porque en realidad debería ser el desarrollo profesional de las personas, no el desarrollo personal de los profesionales, pero existe en la actualidad en eh, casi todas las áreas podemos encontrar de que las personas salen profesionales antes de ser una persona madura, consecuente y consciente de sus propios actos. Entonces, ¿qué ocurre? Pues soy, no sé, licenciado en lo que fuera logía, ¿ya? Y resulta que como persona no puedo integrarme, no puedo hablar, no puedo relacionarme, tengo problemas conductuales y por último me suicido, ¿ya? Esos aspectos se dan no solamente en nuestra sociedad, sino en diferentes realidades, ¿sí? Como un problema de lo que es lo que actualmente se conoce como generación de cristal, que no se le puede reclamar, exigir mucho, ¿no? Entonces, bueno, aquí lo importante es establecer el qué. Eh, Relacionar el resultado de nuestro desempeño laboral como un algo complementario, ¿no? Y no como un algo de vida o muerte, ¿sí? Esto porque en realidad, antes que cualquier cosa, lo primero que somos nosotros somos seres humanos, varones, mujeres, etcétera, y después seremos profesionales y después seremos profesionales con el cargo A, B, C, etcétera. Y eso será el avanzar de lo que es el desarrollo profesional, ¿no? Y no al revés, ser un profesional, pero que no ha madurado como persona, que no tiene capacidades comunicacionales ni de interacción con la sociedad. Por tanto, cuando se le presenta un reto muy grande, pues no sabe cómo responder, ¿no? A lo mejor técnicamente la solución está en su cabeza, pero como no puede interactuar, tenemos un inconveniente de comunicación ahí, ¿no? Bien, bueno, ahí mencionaba que existe una guerra por el talento. Les diré que aquí en el país todavía no, pero en otras realidades, las industrias, las empresas se pelean por los profesionales, ¿no? Es interesante, ¿no? Y te pueden ofrecer pues mejores condiciones porque eres un profesional que una industria, una empresa requiere para un objetivo específico, ¿no? Es bueno, les diré, es bastante satisfactorio que una empresa te busque y no vayas tú a tocar la puerta, deme trabajo, aquí está mi currículum, ¿no? Entonces, sí ocurre, pero esto no es de la noche a la mañana, ¿no? Es un desarrollo bastante complejo en el marco de poder alcanzar algunos resultados positivos en el desempeño de nuestras funciones, ¿no? ¿Ya? Te conocerán por tus actos, dice, ¿no? Entonces, habremos hecho algo bien y nos llamarán, nos convocarán
para un trabajo o para otro, ¿no? Bueno, algunos temitas de ejemplo con Google, ya la tasa interna de retención del talento, sí es importante. ¿Qué buscan hoy los talentos? En realidad estamos en una encrucijada entre lo que busca la organización y lo que busca la persona para con la organización. La organización va a buscar un desempeño máximo, metas y valores organizacionales cumplidos, y eso es lo importante para la organización. Para nosotros, los valores y objetivos personales y una satisfacción máxima, ¿no? Sentirse bien pagado, bien reconocido, bien algo, ¿no? O sea, que te dé un valor el estar en esa empresa. Y no digas, bueno, tengo que ir a trabajar, ni modo, ¿no? ¿Qué es de lo que se interactúa este último tiempo, ¿no? El apuro, la impaciencia, todo se necesita ya. No sé si se han dado cuenta, aquellos que tengan más de 20, más de 30 años, que las cosas se mueven más rápido, ¿no? O sea, necesitamos resolver más cosas en menos tiempo. ¿Y esto debido a qué será? Esto es una consecuencia de que las actividades que eh, vamos desarrollando requieren multiplicidad de soluciones. Un ejemplo sencillo, ¿no? Pues hay un hijo pequeñito, ¿qué es lo que se le hace? Se le inscribe a la escuela, ya, ok, está en la escuela, pero muestra alguna afinidad, alguna afición hacia los instrumentos musicales. Ah, ya, entonces tiene que ir además al conservatorio, o tiene que estudiar guitarra, o tiene que estudiar etcétera, el canto, lo que fuese, ¿no? Y vamos incorporando sobre el mismo tiempo más anhelos a cumplir, ¿no? Colocándole aspectos que en algunos casos pues son prácticamente imposibles de cumplir, ¿no? La idea es divertirse, hype a fun. A ver, tenemos que tomar en cuenta, a ver, ustedes están estudiando la carrera de ingeniería de sistemas y sería muy penoso que ustedes fueran de aquí a 10 años y dijeran, estoy yendo a trabajar, ¿no? ¿Por qué tengo que trabajar, no? Porque si no, no gano dinero. Entonces, eso ya le quita lo bonito al poder haber escogido un ramo profesional y el poder desempeñar una actividad de algo que se supone nosotros hemos elegido porque pues nos debe gustar, nos debe atraer, ¿no? En cambio, sería muy reconfortante decir, ucha, tengo que ir a trabajar mañana, tengo otro trabajo, varias cosas que hacer y un proyecto que entregar, ¿no? O sea, positivamente, si disfrutamos de lo que es el trabajo, ese trabajo deja de ser trabajo y es una diversión. Por lo tanto, estamos contentos y felices, ¿no? Que aunque no lo crean, bueno, para eso cito un documento que no está aquí en la presentación, que se llama Pirámide de Satisfacción de Maslow, que establece diferentes niveles de satisfacción, ¿no? Entonces, la gente no solo trabaja por el dinero, ¿no? Sí, es un buen motivador, pero no es el único y no debería ser el que nos mande, ¿no? Si no deberíamos trabajar porque nos sentimos satisfechos con el trabajo que estamos desarrollando y pues obviamente buscamos mejorar en ese sentido, ¿no? Bueno, a ver, ¿qué esperan los empleados de las empresas? Retos interesantes del trabajo, una apertura en la comunicación de dos vías, ¿no? O sea, poder hablar con el jefe, digamos. Ya, herramientas, oportunidades para el crecimiento y el desarrollo, ¿no? Eh, y un balance entre la vida y el trabajo, ¿no? Digamos que esos son los elementos más importantes dentro de lo que es este relacionamiento entre lo que la
nosotros esperamos de la empresa, qué quisiéramos que nos dé la empresa, ¿no? Bien, existe una generación, la generación denominada Y, que son los nacidos en la década de los 80, que se han incorporado más o menos recién a la vida laboral, bueno, digamos 20, 23, 24. Sí, hace unos años, ¿no? Hace unos 5, 10 años tal vez. Pero no necesariamente pueden ser solo ellos, ¿no? Sino generacionalmente los que se van acercando hacia la edad actual. Ahora, ¿a qué edad se sale bachiller? Más o menos a los 20, 19, 18, 19, 18 creo que es la edad promedio, ¿no? Digamos que hasta los 20, ¿no? Más que hagas tu estudio en unos 5 años con la perspectiva de hacer tu tesis o tu proyecto de grado en un año, entonces 6 años, 20, 26 años, y deberíamos estar entrando a trabajar, digamos, un año después, 27 hasta los 30 años en promedio para entrar a un primer trabajo más o menos orientado en lo que podamos haber estudiado, lo que nos podamos haber formado, ¿no? Eso considerando que no han estudiado medicina, digamos, o no han estudiado y han hecho además una maestría, un diplomado, etcétera, que siempre va comiéndose tiempo, ¿no? Bueno, esto para los interesados es recomendable que a la par que están formándose, pues puedan hacer el uso de una formación complementaria y se complementen con alguna otra formación que complete lo que ustedes se han formado, ¿no? Para evitar estos tiempos muertos, ¿no? Si no estamos empezando con el primer trabajo a los 30 años, ¿no? Puede ser, ¿no? También depende de qué hayamos estudiado. ¿Cuál será el nuevo acuerdo o trato laboral? Esto es lo que espera la empresa de nosotros y lo que nosotros esperamos de la empresa. La empresa, de hecho, ha hecho un cambio en casi todas las organizaciones, la mayoría. Ya no es un trato laboral para toda la vida, ¿no? Mm, Es más, la tendencia actual es a reducir personal de planta e incorporar personal especialista como proyectos o como, pues, captura de talento temporal, ¿no? Necesito hacer esto, necesito un contador para que me resuelva esto. Soy un contador el mejor y solo le pago 3 meses porque en 3 meses debería resolverme lo que le estoy planteando, ¿no? Ese es uno de los cambios interesantes. Bien, veamos. Antes se tenía, si usted es leal a la empresa y trabaja duro, hace lo que decimos, ¿no? Eso se tenía antes. Ahora dice, usted desarrolla las competencias requeridas, las aplica ayudando al éxito de la empresa. Se comporta de acuerdo a los nuevos valores empresariales, ¿ya? ¿Y qué será la percepción de en este momento? Se queda en la empresa, hace su trabajo y el de otros, integra varios equipos voluntariamente, ¿no? Y aquí un conjunto de características de lo que es el trato antiguo y el trato nuevo, pasando por el trato actual, ¿no? Esto es, el amarillito es a lo que apuntamos en el futuro, ¿no? Bien, ¿cómo se gestiona de manera estratégica el capital humano, que es el que le da valor a las industrias, ¿no? Bueno, y en nuestro caso específico a los proyectos y puntualmente a los proyectos de software, ¿sí? Hay que planear el capital humano. ¿Qué significa? Tener la gente correcta con las competencias requeridas en el lugar y tiempo y a los costos adecuados, ¿no? O sea, por ejemplo, vamos a emprender un proyecto de software. No puedo contratar gente que no sepa el lenguaje de programación. ¿Por qué? Porque voy a tardar en enseñarles, van a tardar en aprender,
en asimilar y ganar experiencia, y luego a partir de todo ese tiempo perdido recién me van a poder aportar. Entonces, no, tengo que tener gente con las competencias marcadas, ¿no? Además, debo tenerla en el lugar y tiempo preciso, o sea, mi proyecto dura 6 meses y necesito el programador desde el mes 3. ¿Para qué lo contrato en el mes 1? No, no tiene sentido. Bien, la organización del futuro, ¿sí? A partir de la pandemia, especialmente en el país, se ha implementado este concepto que se llama teletrabajo, ¿no? El teletrabajo es una de las características de las organizaciones del futuro. A una empresa, a una industria X, la que fuera, del rubro que fuese, le cuesta mucho dinero tener un edificio, pagar el agua para todos los empleados, pagar la limpieza de baños, etcétera, pisos para todos los empleados, pagar la luz de las oficinas, pagar los servicios, etcétera. Todo lo que se invierte en una industria, en una empresa, es un costo, ¿no? Entonces, si nosotros contratáramos a un programador y le decimos, bien, este es el proyecto, tú vas a trabajar desde tu casa o desde donde quieras, solo necesitas, no sé, registrarte acá para poder tener control de tu asistencia o de lo que fuese y listo. O sea, trabaja bajo APO, ¿no? Administración por objetivos. Otra de las realidades en el futuro será el trabajo propio, ¿no? Yo voy a hacer algo para mí. Voy a tercerizar un algo, ¿no? Por ejemplo, necesito hacer una aplicación que enlace a mi base de datos y me muestre información, etcétera, ¿no? Entonces, yo le diré a una otra empresa, házmelo este componente y pues te pago y mi componente será, o mi solución será la integral, con mis componentes y los componentes que han desarrollado los terceros, ¿no? ¿Cuánto talento necesitamos? Bueno, buscar soldados con mentalidad de ser capitanes a largo plazo y generales, perdón, a mediano plazo y generales a largo plazo. ¿Qué significa? Que uno de los factores importantes dentro de la evaluación es poder conocer cuáles son las expectativas, la proyección que tiene una persona que estás contratando respecto a el ámbito en el cual va a desarrollar su trabajo, ¿no? Esto seguramente los que han pasado por entrevistas de trabajo se les vendrá a la mente cuando les diga, ¿cómo te ves tú de aquí a 5 años? Y pues seguramente ahí diremos, no, yo me veo dueño de la empresa, ¿no? O sea, porque soy muy bueno y estoy haciendo bien las cosas. Entonces, sí se requiere que se pueda conocer un poquito de la necesidad de crecimiento que tienen las personas respecto al proyecto que estamos haciendo, ¿no? A lo que vamos a atender. Entonces, ya. Bueno, hasta ahí, muchachos, ¿alguna duda? No está claro, ingeniero. Ya. Vamos a tomar un pequeñísimo break que ya se nos va a cortar nuestra Ingeniero, un favor, una sesión. consulta. Dígame. La asistencia del día de hoy no aparece en la plataforma o... A ver, déjeme ver. Sí, la estoy activando. Deme un par de minutitos
Entonces, entre lo que se desconecta y volvemos a conectar, ya van a poder registrar su asistencia.